Una vez que hemos recogido la información, lo que tenemos que hacer es conectar esa información, ¿vale? Tenemos claro que tenemos la información, ahora hay que conectarla porque lo que queremos es mostrarla en un cuadro de mandos. Hemos definido previamente qué queremos medir, ¿vale? O qué queremos controlar más que qué queremos medir. Con ello luego pues, sabemos qué queremos medir, objetivos, KPIs, otras métricas. Recogemos la información, que nos lleva mucho, esto es complejo, esto no es algo fácil tampoco, muchas veces sí, otras no. Y ahora tenemos que coger una plataforma que nos ayude a proyectar toda esa información de forma que nosotros podamos tomar decisiones, ¿vale? Una plataforma de cuadros de mandos. Entonces, ¿qué herramientas podríamos utilizar? Bueno, hay muchas en el mercado, aquí aparecen diferentes herramientas. Zoho Analytics es con la que vamos a estar trabajando hoy para ver un poquito cómo funciona, ¿vale? Tenemos Looker, que es el antiguo Google Data Studio, Looker Studio. Tenemos Tableau, Power BI, Clipfolio. Hay más herramientas, ¿vale? Cada una tiene sus peculiaridades, tiene sus precios, sus restricciones, etcétera, etcétera. Y obviamente cada una de ellas luego tiene también la limitación de que hay que aprenderlas. Normalmente cuando aprendes una es más fácil navegar hacia las otras, pero generalmente siempre tiene un coste en términos de curva de aprendizaje que también es tedioso, por lo que normalmente lo que se hace es aprender una, a lo sumo dos plataformas y luego pues brujuleas. Pero si os animáis a aprenderlas todas, pues escribidme por favor para saberlo, porque tenemos trabajo para vosotros. Pero, en cualquier caso vamos a trabajar hoy sobre Zoho Analytics, ¿vale? Entonces vamos a empezar haciendo un pequeño tour muy rápido para que veáis cómo es la interfaz, ¿vale? Cuento brevemente porque luego vamos a entrar un poquito más en profundidad, ¿vale? De entrada, cuando entramos en Zoho Analytics, lo que tenemos son las áreas de trabajo, ¿vale? Un área de trabajo es un espacio en el cual se pueden agrupar diferentes conjuntos de datos que suelen estar relacionados con diferentes fuentes, lo bajo a tierra. Podremos tener en nuestro área de trabajo, conectar, por ejemplo, con Google Analytics, con LinkedIn, con Instagram que hemos comentado, con Facebook Ads, etcétera, y todo eso lo tendremos dentro de un espacio de trabajo que es una de estas cuadrículas, ¿vale? Podremos tener otros espacios de trabajo y conectar otras fuentes diferentes. Dentro del mismo espacio, dentro de Zoho Analytics, podremos conectar con otras fuentes sin ningún problema, ¿vale? Lo que no vamos a poder es conectar con la misma fuente desde diferentes espacios. Es decir, el Google Analytics de Reinicia, de la web de Reinicia, solo podrá estar conectado dentro de un espacio de trabajo. Esto es como la jerarquía superior, ¿vale? Y ahora lo veremos también. Aquí entramos y digamos que la forma de verlo es los paneles son los cuadros de mando. Entonces nosotros vamos a poder aquí tener los cuadros de mandos que queramos. Depende del tiempo y las necesidades que tengamos. Muy importante saber que cuando conectamos una fuente de datos, de forma automática Zoho Analytics nos crea ya cuadros de mandos. Por ejemplo, si trabajamos con Zoho Campaigns o con MailChimp, cuando conectemos las fuentes de datos, directamente Zoho Analytics de forma automática nos va a crear una serie de cuadros de mandos. Algunos están mejor, otros están peor, pero nos van a dar ideas también que son muy útiles para montar luego nuestros propios cuadros de mandos y además nos va a permitir ver todo lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en el caso de MailChimp, los informes que hay en MailChimp hoy por hoy son un poco limitados, aunque van a mejorar, pero sin embargo nos venimos aquí y tenemos unos cuadros de mandos y unos informes mucho más elaborados y además de forma automática, ¿vale? Entonces, es muy útil. Esto sería la primera parte, ¿vale? Que son los cuadros de mandos que ya hemos visto. Entro en este, ¿vale? Esto es lo que hemos visto antes, ¿vale? Y este es el cuadro de mandos de la dirección de la discordia. Luego lo arreglamos. Estos son los cuadros de mandos. Los cuadros de mandos, que se les llama paneles por la traducción literal, ¿vale? Se componen de informes. Cada uno digamos que aquí podemos tener widgets, que son estos bloquecitos de datos más simples. Y luego tenemos estos de aquí, que son informes, que son gráficos más elaborados, que normalmente tienen ya pues, su eje de X, de Y, donde metemos un poquito más de datos, filtros, etc. Sí. ¿Estos informes se pueden ampliar? Sí, se pueden ampliar. Podemos verlo, por ejemplo, si queremos verlo más en detalle, lo podemos ampliar aquí con la opción de ampliar y así lo vemos mucho mejor, porque es verdad que muchas veces nos pasa que queremos meter mucha información en un cuadro de mandos y luego hay que ampliarla. Por un lado tenemos los widgets y por otro lado los informes, ¿vale? Los informes los tenemos aquí abajo. Y estos informes, es lo que hemos visto ahora así en grande, pues igual, los podemos ver de forma individual. ¿Qué pasa? Que yo, mis paneles, mis cuadros de mando los voy a montar juntando widgets con informes. ¿Vale? Es la forma, también puedo meterle texto y le puedo meter imágenes. El texto viene bien si queremos meter, por ejemplo, un bloque de conclusiones o propuestas de mejora en el propio panel, pues lo metemos. Manual.
Sí, se puede meter ahí, metes ahí manual desde el modo de edición. Entonces, digamos que tenemos los informes que van a componer, junto con los widgets, nuestros paneles. Podemos coger informes que se han creado de forma automática o podemos crear los nuestros. Luego veremos un poquito más de detalle. Los informes, estamos bajando para abajo, luego lo vamos a ver gráficamente, pero voy a ir mucho más rápido. Se componen tiran de los datos, ¿vale? Los datos al final, ¿qué son? Pues mira, son esto. Nos van a sonar a todos esto. A ver qué he elegido. Vale, son tablas. Como cualquier... Al final, ¿qué hace, digamos, aquí Zoho Analytics? Pues cuando conectamos las fuentes de datos que está aquí abajo, ¿vale? Nos recoge los datos, conecta y a partir de ahí nos genera las tablas, ¿vale? Con los datos que nos permite esa conexión dar. Si no nos coge otros datos es que no los podemos coger, tenemos que hacerlo a medida, ¿vale? Pero digamos que cada fuente de datos tiene por defecto unas tablas que se crean. Podremos crear nuestras tablas aparte y podremos combinar las tablas que existen también, que vienen por defecto. Muchas veces requerimos coger datos de diferentes tablas, se hace un join o se hace una consulta SQL y lo mezclamos, ¿vale? No voy a entrar en temas técnicos, pero se pueden mezclar diferentes tablas. Entonces, esto es importante. Pero al final lo que tenemos son tablas con datos. Esta, pues, como yo soy así, pues he elegido justo una tabla que no tiene nada. Pero podría haber elegido una que tuviese algo y hubiera funcionado. Esta, por ejemplo, ¿vale? Tiene datos. Entonces, esta tabla también se puede tocar. Digamos que hay una serie también de acciones de formateo que podemos hacer sobre estas tablas directamente, ¿vale? Igual que lo haríamos con el Excel, que es la referencia más cercana, o Sheet, ¿ok? Entonces, montamos nuestros paneles con informes y con widgets. Los informes y los widgets se montan a partir de los datos y los datos se generan, que son tablas, a partir de las conexiones de fuentes de datos, ¿vale? Si vamos aquí a las fuentes, veremos las fuentes que tenemos. Aquí nos va a decir cuáles están conectando y cuáles no han podido conectar o lo han hecho parcialmente, como en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis las diferentes conexiones. Para poder conectar con una fuente de datos, pues básicamente es clicarle, ¿vale? Por ejemplo, está en MailChimp y se empieza un proceso, un ayudante que te ayuda a hacer esa conexión. Normalmente, ¿qué pide? Pues te va a pedir usuario, contraseña y luego te va a decir, oye, ¿te quieres traer toda la información o solo te quieres traer una parte? Y entonces te va a dar opciones de qué te quieres traer. Por ejemplo, en el caso de MailChimp te va a decir, ¿te quieres traer la información de las campañas manuales o también las que son automáticas, por ejemplo? Esto es muy útil porque los informes de campañas automáticas en MailChimp son muy pobres hoy por hoy, se pueden mejorar, pero si te los traes aquí puedes tratarlos de una forma diferente, ¿vale? Entonces, y esto ocurre con infinidad de herramientas. Al final aquí podemos construir informes y widgets de una forma diferente, podemos mezclar las tablas y es un poco más amigable, digamos, ¿vale? También tengo que decir, para manejar bien las expectativas, que hay que tener ciertos conocimientos para hacer determinadas cuestiones, es decir, para poder llegar a hacer la conexión, nivel básico, para unir tablas o hacer consultas SQL, lo primero, pues tienes que dedicarle un tiempo a verte la guía de Zoho Analytics de cómo se unen tablas, ¿vale? Y en la parte de consultas de SQL, pues tienes que saber SQL, ¿vale? Pues consultas de SQL. Entonces, es importante que sepamos que hay determinadas cuestiones que podemos hacer a nivel básico sin problema y otras que requerirán que le dediquemos un poquito de tiempo a aprender o que pidamos ayuda, ¿vale? Unir tablas, podemos aprenderlo. Consultas SQL también se puede aprender o podemos recurrir a ChatGPT. Siempre quiero presentarlo y nunca lo presento. Bueno, esto en cuanto a lo básico, digamos, de Zoho Analytics. Luego hay unas opciones de configuración que podemos también personalizar en cuanto a pues, temas como cómo se ve el tema del logotipo de la empresa, notificaciones, temas de auditoría para ver quién entra y quién hace qué en los datos, que es muy importante, ¿vale? Y de hecho voy a hacer aquí hincapié en una cosa que es relevante, muy relevante. Zoho tiene servidores en Europa. Esto quiere decir que todos los datos que manejamos y que subimos a la nube en Zoho están en Europa y se rigen por la GDPR o RGPD, que depende de si lo hacemos en español o en inglés, ¿vale? Pero digamos que cumple con la normativa y están seguros, no se sacan a ningún otro país que está fuera de la Unión Europea. Y esto para muchas empresas es muy importante, así que lo digo, y además luego tenemos la posibilidad de poder llevar un registro de quién entra y quién hace qué. Que esto también es importante de, oye, que esto ya ha dejado de funcionar. Ah, pero yo no he hecho nada. Bueno, vamos a mirarlo, ¿vale? Entonces, que sepáis que aquí hay una serie de controles y que nos pueden ayudar, ¿vale?